como un Dios o como Padre, ¿sí? Entonces yo quiero mostrarle porque es distinta la adoración que le damos, ¿sí? Hoy día podríamos adorarle solamente porque nos ha creado, tan solo porque es Dios o porque es nuestro Padre, ¿sí? Entonces yo quiero que usted me siga, porque adorarlo a Dios, usted sabe que no solamente es cantarlo, ¿sí? No solamente es rendirle alabanza, sino la vida que uno le entrega a Él, ¿no? Entonces yo quiero que miremos esto para que avancemos sin lugar a duda. Todos hemos pasado por admitir a un Dios creador. A veces algunos ni siquiera admitían de que hubieran un creador y eran ateos completamente, y después han tenido la oportunidad de disfrutar de ese Dios y Padre, ¿sí? Entonces yo quiero que miremos la mutación por la que necesitamos ir, porque necesitamos avanzar. ¿Cree usted que necesitamos avanzar y saber para a dónde avanzamos y para qué avanzamos, ¿sí? Necesitamos avanzar, así que según cómo lo miremos es cómo vamos a responder a Él, ¿sí? Sabemos que Él es el creador de todas las cosas, y tenemos a una humanidad que puede reconocerlo como creador o no. El hecho de que no lo reconozca no quiere decir que no sea su creador, ¿verdad? Es su creador sí o sí, aun cuando ellos lo negaran, es su creador. Pero así pasa también en otras esferas, ¿sí? Él es nuestro Padre, por ejemplo, espiritualmente, Él es nuestro Padre, pero a veces puede que le estemos negando en esas esferas. Entonces yo quiero mostrarle algo, quiero que me siga, quiero que anote para que pueda volver a revisar y que podamos entender algunas cosas. Vamos a salir de Romanos 8:21, a ver si me lo pone José allí, y vamos a ir viendo algunas cosas de las cuales a lo mejor conocemos, pero necesitamos refrescarla en nuestra vida, ¿sí? Fíjese, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si entendemos esto, es obvio de que está esperando una manifestación de parte de los hijos para libertar a la creación, ¿sí? ¿Usted es creación de Dios? Tanto nosotros como todos los seres humanos son creación de Dios. Pero para que haya una libertad se necesita la manifestación ¿de qué? De un hijo, ¿sí? Entonces va a ser importante que manifestemos al hijo, manifestemos al hijo. Fíjese cómo diría el versículo anterior. ¿Cómo dice? El versículo anterior a este. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, ¿sí? Entonces vemos a una creación que está sujeta a una esperanza, porque está sujeta a vanidad, dice. A ver si pusiéramos otra versión para ver qué nos dice. A ver, el 20. Pues el mundo está confundido, dice, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía una esperanza, la manifestación del hijo, de los hijos. Por eso la importancia de que ya no nos sintamos solamente criaturas de Dios, ¿sí? Sino hijos, para libertarnos a nosotros mismos y poder libertar a otros, ¿sí? Pero fíjese que según el verso 20, la creación quedó sujeta en algún momento. ¿Se acuerda en qué momento quedó sujeta a esa vanidad, a esa corrupción, a esa confusión? ¿Cuándo quedó sujeta a todo eso? Ponga otra versión, el 20 en otra versión. La PDT, por ejemplo, no sé qué es lo que dirán. A frustración, fíjese cómo dice ahí. A frustración
Y esto no sucedió por su propia voluntad, sino porque Dios la sujetó a una esperanza, ¿sí? A ver, pongo otra versión. Entonces vemos una creación confusa, frustrada, sujeta a vanidades, a corrupción, hasta la manifestación de los hijos, ¿sí? La creación no pudo alcanzar ¿su qué? Su propósito original. ¿Cuándo sucedió esto? En el Edén. ¿Qué sucedió en el Edén? Quiero que lo miremos así, porque creo que ¿cómo le pusimos al mensaje? Abstenidos para manifestarse. La palabra abstenido, arrancada ¿de dónde? ¿De qué me quiero valer? Del ayuno. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de ayunar? Ayunar es abstenerse, ¿sí? Ayunar es abstenerse. Por eso, ¿cómo le puse? No se lo puse yo, me obligan a ponerle un nombre ellos. Me presionan. Pero entonces, abstenidos para manifestarse, ¿sí? Fíjese, quiero que recuerde lo que pasó en el Edén. En el Edén el Señor dijo, de este árbol no comerás. ¿Qué era eso? Ayunar del árbol. ¿Se hizo caso de eso? No se hizo cargo de un ayuno. Fíjese en qué desencadenó la creación frustrada. ¿Qué más decía otras versiones? Esta dice, sin alcanzar el propósito original para que le habían puesto, tan solo por no ayunar. Abstenerse. Tenían que ayunar de ese arbolito. ¿Y comer de qué arbolito? Desde la vida. ¿Se acuerda por un momento qué tiene que ver con el árbol de la vida? Por ejemplo, recordemos el Proverbio 3:18. A ver cómo dice el Proverbio 3:18 para que entendamos qué alimento tiene el árbol de la vida. Ella es árbol de la vida. Póngale la PDT. La sabiduría es árbol de la vida. O sea, ellos tenían que comer de ese fruto, o sea, de la sabiduría eterna de Dios. Y entonces, ¿de qué debían de abstenerse? ¿Qué alimento tenía el otro arbolito? Ponga el verso 5, ahí mismo. Por ejemplo, dice, confía en el Señor totalmente, no en tú. El 7. No te creas más sabios que los demás, sino respeta al Señor y aléjate del mal. ¿Sí? Póngame esto en la Reina Valera más, porque podemos ver en el original, por ejemplo, abstinencias allí en algunos casos. Fíjese en el 5. Acá donde dice no te apoyes. A ver, creo que es la 85, 81. Sustento, ¿ve? Apoyar, descansar, recostar y sustento. No te sustentes de tu propia sabiduría. Entonces quiero mostrarles, hay momentos en que necesitamos ayunar ¿de qué? Dígame, ¿no nos sentimos más seguros con nuestro razonamiento, nuestra conclusión o nuestra determinación? ¿No nos sentimos más seguros que en la de Dios, verdad? Esto es general, pero va a haber un momento que para poder manifestar al Hijo voy a tener que ayunar. El primer plan frustrado para que el hombre alcanzara su propósito fue no ayunar. Necesitamos ayunar de lo que nosotros entendemos, nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, para apoyarnos en la sabiduría de Dios. Es eterna, es de vida eterna. Y no solo es de vida eterna, o sea, no para, lo que le quiero decir, no es para cuando yo me muera y vaya al cielo,
sino para que me pueda manifestar y libertar a la creación. Volvámonos a Romano. Quiero que entienda esto. El para qué vamos a ayunar. La idea de ayunar es para que yo pueda manifestarme y poder traer libertad a mi creación, a mi propia creación y a la creación de otros. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Sí me entiende, ¿verdad? Vale. Entonces es importante que podamos entender estos ayunos, ¿sí? Fíjese que verso 22, porque sabemos, y si no lo sabemos, más vale que vayamos sabiéndolo y adquiriéndolo y abrazándolo y guardándolo en un depósito, porque sabemos que la creación gime y va a ser libertada. No, era el 21, ¿no? Y va a ser libertada, pero por los hijos de Dios, no por las creaciones. Tenemos que aprender a diferenciar de que somos criatura de Dios, aun cuando lo reconozcamos, ¿sí? Podemos decir qué grande es Dios, qué hermosa es la creación de Dios, ¿sí? Y no obedecerlo a Dios, que es lo que quiero mostrarle la diferencia. Podemos decir qué grande, qué creación más bonita, o incluso cuando nos miramos al espejo, qué creación tan hermosa, Señor, has hecho. El asunto es de que no solo lo tengamos como creador, sino como Padre. Solamente como hijos, ¿sí? Como hijos vamos a poder libertar la creación. Empezando por uno mismo, ¿sí? Empezando por usted mismo. Quiero que me ponga, por ejemplo, Primera de Pedro 1:5. Usted sabe que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Lo hemos recibido. La idea era que Él fuera nuestro Salvador, ¿sí? Dice la Escritura, y a todos los que le recibieron les dio potestad o poder de ser hechos hijos. O sea que no inmediatamente yo recibo al Señor como mi Salvador y soy hijo de Dios. No, recibo el poder de ser hecho un hijo de Dios. Hay un proceso que puede ser larguísimo o puede acortarse, pero es un proceso, el de ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Fíjese, la idea es que dice que sois guardados. Me gusta la idea esa. Estamos guardados, pero estamos guardados por Dios y guardados por el consejo de Dios. El arbolito que traía la vida eterna o sabiduría de parte de Dios era para guardarnos. Siempre que le echemos manos a nuestra propia sabiduría, no siempre estamos guardados. Quiero que entienda que estamos guardados cuando podemos entender el plan y el diseño de Dios, que el Señor vendrá una y otra vez y tendremos 100 años como Abraham, y allí volverá de nuevo el Señor a insistir a que se haga como Él quiere, ¿entiende? Vale, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada ¿para qué? Para manifestarse. La salvación tiene que manifestarse. ¿Qué es salvación? Morirme e ir al cielo. Salvación es que yo pueda mostrar la libertad que Dios me ha dado. Si usted va a los originales, usted encontrará una serie de cosas: salud, paz, prosperidad, o sea, una serie de cosas que muestran lo que es ser salvo. Ahora, soy salvo y tengo que manifestarlo. ¿Y está preparada para que lo manifieste cuándo? En algún momento lo tengo que mostrar. Lo tengo que manifestar. Pero si no ayuno, no lo voy a manifestar. Si no ayuno, vuelvo a aquel Edén donde vuelvo a tomar mi propia determinación y vuelvo a hacer lo que yo quiero, y las cosas no funcionan así. Porque el que lo sujetó a esperanza, ¿quién fue? Dios. Dios dijo, no, hasta aquí nomás. Va a haber una esperanza para ustedes, pero ustedes están sujetos a la esperanza, ¿sí? La esperanza la pongo yo. Es de esta manera,
Si no, no funciona. Si no, no va a funcionar. Ahora, dijimos, tenemos a Dios como el creador, podemos tener a Dios como Dios, ¿sí? Al Señor como Dios, que es cuando decimos con nuestra boca convertirnos al Señor y comenzar a tener una religión, ¿sí? Comenzamos a tener un formato de religión, cualquiera sea. Usted sabe que en las religiones todas tienen formas humanas, ¿sí? Criterios humanos, leyes humanas. Si no fueran humanas, porque usted podría decir, no, mi religión no tiene leyes humanas. Si no tuviéramos leyes humanas, no estaríamos tan divididos. No habría tantas religiones, incluso en el mismo cristianismo. Este cristiano tiene sus leyes, aquel cristiano tiene sus leyes, el otro cristiano tiene sus leyes. ¿Me entiende? Ahora, tenemos nuestras propias convicciones o sabiduría de cómo son las leyes de Dios. Entonces nos manejamos en ambientes que son de religión. Y tenemos al Señor como nuestro Dios, pero no siempre como nuestro Padre. Quiero mostrarle una diferencia, porque si no encontramos la diferencia, si no se nos revela la diferencia, vamos a seguir o siendo solamente criaturas de Dios, ¿sí? Y si hemos encontrado una religión donde yo me siento cómoda, voy a tenerlo como Dios, pero no como mi Padre. Y si lo tengo como Padre, diría la Escritura que si nosotros andamos en la corriente de este mundo, ¿sí? Sí, creo que dice la corriente, en la forma de pensar de este mundo, somos hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque andamos según el criterio de los demás y no un criterio determinado por Él, ¿sí? Un criterio determinado por Él. Un criterio determinado por Él que sin lugar a duda es de completa libertad, puesto que la religión no tiene esa libertad. Y no digo libertinaje, sino libertad, porque dice que serán libertados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces necesitamos libertarlo de la creación, de ser solamente una creación o de ser solo un religioso, ¿sí? Porque necesitamos alcanzar la estatura ¿de quién? Del varón perfecto, ¿sí? El varón perfecto, dice la Escritura, tenemos que tener de Cristo la fe, el conocimiento del Hijo de Dios para tener esa estatura, pero hay otras cosas que necesitamos alcanzar. Fíjese, vamos a leer Hebreos 5:8. Necesitamos ser guardados y somos guardados con su consejo. Su consejo viene para guardarnos. Su consejo no viene para imponernos. Quiero que entendamos de que todo lo que Dios propone es para guardarnos de ciertas cosas. Yo las tomo o las dejo por fe. Si las creo, las tomo y digo, sí, Señor, aunque yo no lo vea así, lo creo, lo tomo y eso me guarda. Si no, yo sigo comiendo de mi arbolito, ¿sí? Como de mi arbolito. Usted sabe que el que sugirió comer de ese arbolito, ¿quién era? La serpiente, ¿cierto? El enemigo sugirió comer de eso. Fíjese, en Jesús dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Sí? Entonces él tuvo, aún siendo hijo, no fue hijo de desobediencia andando en la corriente de este mundo, sino que él manifestó obediencia y esa obediencia a él lo perfeccionó. La obediencia lo perfeccionó. Entonces al él ser perfeccionado como hijo, ¿sí? Por la obediencia, vino a ser autor de la salvación de los que también le obedecen. ¿Sí? Para que puedan disfrutar lo que es salvación, manifestar salvación e incluso poder llevarle salvación al resto de la creación. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Vale. Quiero mostrarle un poquito
Cuando nosotros tenemos solamente al Señor como Dios. Si no le obedecemos, somos hijos de desobediencia. Y la idea de que nosotros seamos hijos, ¿sí? Para poder mostrar y manifestar esa salvación, tenemos que manifestarla. Fíjese, vamos a mirar 1 Corintios 13, el 11 y el 12 creo que le di. Fíjese cómo dice. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Quiero usar la frase esta de cómo fui conocido. Pero antes de usar la frase de cómo fui conocido, quiero que recordemos el contexto. En el contexto, Pablo le está hablando a los que tienen al Señor como Dios. Religiosos que si usted hace un pantallazo desde el principio, hablan en lenguas pero no tienen amor, son capaces de dar su vida quemados pero no tienen amor, son capaces de profetizar pero no tienen amor y profetizan. Póngalo más adelante, a ver cómo dice cuando en cuanto a la profecía, en parte profetizamos, ¿sí? En parte. ¿Por qué? Porque no lo conocemos todo. Entonces, fíjese, lo que le quiero mostrar es esto. Pablo acá le habla a una religión, su iglesia, es su iglesia. Sin embargo, él se da cuenta que lo que está haciendo su iglesia es manifestando religión. No está manifestando al Salvador. No está manifestando la salvación. ¿Por qué? Porque todo lo conoce a media, ¿sí? Y no tiene amor. Mas cuando venga, fíjese cómo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando somos religiosos, no conocemos todo lo que Dios quiere que conozcamos. Nos detenemos, la religión nos frena. Llegamos hasta ahí y ahí nos encuadramos, no podemos avanzar, no somos abiertos para avanzar en nada. Entonces siempre quedamos en parte y podemos profetizar, pero en parte. Fíjese que una de las cosas que dice el apóstol Pablo, dice hasta que venga lo, y cuando venía lo perfecto según Jesús, o según Hebreos sobre Jesús. La obediencia hasta la muerte hizo que lo perfeccionase a Jesús. Le quiero mostrar que la religión tiene un límite. La religión nos hace conocer a Dios en parte. La religión nos hace conocer a un Dios que a lo mejor me sana, me hace conocer a un Dios que le pido y me da trabajo, y veo una serie de cosas, pero me limita, porque me limita en seguir conociendo al Dios creador. Una de las cosas que la religión no me permite hacer es conocer cómo he sido conocido. Me limita y no me deja conocer cómo he sido conocido. ¿Sabe que según la ciencia nosotros estamos hechos? ¿Y quién nos hizo? ¿Por la ciencia? ¿Quién nos hizo? ¿Un médico que conoce todo mi metabolismo o Dios? Pero como creación nunca nos dimos cuenta cómo estábamos creados. Dijimos, ay, alabo al Creador, pero no conozco su creación. Y si la conocía en parte, ¿verdad? Entonces necesitamos conocernos. ¿Qué quiero decir? Vamos a estudiar ahora ciencia, vamos a estudiar medicina, para poder conocernos, no. Pero que tengamos en cuenta que hay cosas de la medicina que van a ayudar a conocerme y me ayudará a ver qué limitaciones tengo para no alcanzar la perfección de toda la salvación que Cristo me quiere entregar, para que yo sea verdaderamente libre y pueda libertar a otros. ¿Me entiende? Si no, vamos a seguir encuadrados, y por más que estemos hablando en lengua y profetizando en parte y todo lo demás,
no se va a manifestar algo que debería manifestarse en nosotros y que Pablo le dice, ustedes no tienen amor. ¿Cómo es que no se les manifestó el amor? ¿Cómo se les manifestó todo y el amor no? Quiere decir que sí se puede manifestar una serie de cosas y que no se me manifieste lo más importante, el amor. Cuando Pablo dice, acuérdense que esto se va a acabar, pero el amor para siempre. Entonces de repente yo hablo en lengua mejor que ella, profetizo mejor que ella y por mi falta de amor me divido de ella, ¿sí? Cuando esto se va a acabar y el amor va a seguir y la relación nuestra seguiría eternamente. Pero junto con el amor dice Pablo que, vamos a ponerlo ahí hasta el final, aún quedan 3 cosas, la fe, la esperanza y el amor. El amor es la mayor de todas, porque es la que va a permanecer hasta el final. Pero antes de que está la esperanza que Dios tiene para con la creación, la esperanza que Dios tiene para mi creación. Pero me tengo que manifestar como hijo primero por mi creación. Si soy criatura de Dios, entonces tengo que aprender, por ejemplo, a saber cómo es que me manifiesto. Por eso, la necesidad de ir entendiendo la importancia del ayuno. La abstinencia. Ayuno no es solamente dejar de comer, lo dijimos la semana pasada, es abstinencia de qué es lo que escucho. ¿Por qué fue a comer del arbolito incorrecto? La Eva. Porque escuchó, ¿sí? Alguien incorrecto le dijo qué es lo que le convenía. ¿Cómo comienza el ministerio Jesús? Ayunando. Le hablaron a Jesús en ese ayuno, lo bombardeó, el diablo lo bombardeó y era el Hijo de Dios y lo bombardeó. Si lo bombardeó al que era Hijo de Dios ya, no nos va a bombardear a nosotros, pero es que nos va a rebombardear. Entonces necesitamos entender de qué tengo que ayunar. Él ayunó de lo que el otro le hablaba. Era seducible lo que el otro le dijo. Pero si el otro le dijo, te lo doy mañana, lo que vos vas a tardar 3 años y pico, y con tanto sufrimiento yo te lo doy enseguida. Habrá que ayunar. Habrá que ayunar de muchas cosas porque necesitamos manifestarnos, pero de la manera en que el Señor quiere que nos manifestemos. Hay una serie de cosas, yo se lo decía la semana pasada. Tenemos que ayunar en cuanto a la doctrina, porque si la doctrina no es sana, no me lleva a poder alcanzar lo que Dios tiene para mí. Será frustrado el plan de Dios, y no por eso voy a ir al infierno, pero plan frustrado. Por eso salí de Romanos. ¿Cuál es la idea de Dios? Que yo me manifieste como un hijo de Dios y sea de bendición a las criaturas, comenzando por mi criatura. Que no deje a esta criatura por la mitad, comiendo de su propia sabiduría, sino comiendo de la sabiduría de Dios, la que es eterna, la que me va a hacer que ayude a los demás. Amén. La religión tiene leyes. La religión tiene leyes que podrían decir, no, si esta ley la tenemos en la Biblia. Pero usted sabe que, por ejemplo, el apóstol Pablo no se lo he dado. Pero está también en el libro de Romanos, en el capítulo 8, pero en el versículo 2 por ahí. A ver. Tenemos una ley que necesitamos entender, ¿sí? Son leyes dadas por Dios. Por ejemplo, también lo diría el apóstol Pablo en ese contexto. Tenemos una ley, justamente dice el apóstol Pablo, dice nuestros miembros, ¿sí? Una ley de la criatura. Hay una ley de una tendencia que tiene una criatura, es una ley humana que tiene la criatura de hacer lo que no le conviene.
Entonces tenemos esa ley en los miembros, diría el apóstol Pablo, lo dice en ese contexto, una ley dice, yo con mi mente sé que tengo que hacer lo bueno, pero hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo incorrecto. Por eso es que tengo que ayunar. Tengo que ayunar y decir no, porque me está limitando el plan, porque no voy a lograr el propósito para el cual fui creado y enviado. Voy a terminar creado, pero de la creación a la tumba, contento o no, pero sin lograr el plan. Y el plan era que libertáramos a la criatura, pero al resto de la creación también, que Dios nos pueda usar. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos otra ley, no es que andamos sin ley, pero no es una ley escrita. No es una ley que dice, ay sí, porque la Biblia dice que yo tengo que... No. Hay una libertad para sujetarme a lo que el Espíritu quiere hacer. Eso es libertad. De hacerlo por votos propios. No porque una religión me lo manda, sino porque hay una ley dentro mío que se despertó a decir, me conviene hacerlo. Me conviene porque hay una recompensa para mí. ¿Sabe qué? Estábamos viendo, yo creo que lo puse también en el chat, lo mirábamos con Seba, ¿no? ¿Cómo se llamaba Seba? La dopamina. La dopamina. La dopamina dice que es un químico neurotransmisor que motiva el centro del placer. Está acá adentro. Motiva el centro del placer. ¿Sí? Entonces por eso tenemos distintas motivaciones al placer. Y a algunos les es placer una cosa y a otros les es placer otra cosa. Está en mi creación. No me puedo escapar de la dopamina, está en mi creación. ¿Y qué le digo? ¿Para qué me pusiste la dopamina? No, sino cómo encaro a la dopamina. ¿Sabe qué dice? Que esta dopamina, este químico, la dopamina decide de acuerdo a la actividad que genera novedad o recompensa. Claro, entonces los jovencitos, bueno, algunos no tan jovencitos, con los videojuegos, ¿sí? Claro, es novedad. ¿Y qué es lo que viene después? O sea, todo eso hace que la dopamina empiece a activarse, ¿sí? Ahora, fíjese, cuando no desconozco eso, yo pierdo detrás del videojuego. Algunos, a mí no me seduce eso. Pero ¿y otras cosas? Y otras cosas que me están deteniendo al propósito. ¿Por qué? Porque no veo aquello que me lleva, como dice acá, genera novedad y recompensa. ¿Sabe por qué nosotros como religiosos hemos tenido dopamina alterada o movida? Por la revelación. ¡Ay, eso es nuevo! ¡Ay, gloria a Dios, aleluya! Cuando hay otro sin RAM. Generó dopamina. Ya cuando no hay nada nuevo, no, ya no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que no entendí? La recompensa. Fíjese cuál es la necesidad entonces de entender cuál era mi recompensa. Por eso que mirábamos con Seba, dice que el hombre no es cristiano, es un científico, hace un estudio de lo que hace la dopamina y lo que hace es instruir a los jóvenes, a la gente, de todas las cosas que los atrapa y no los deja desarrollarse. No está hablando de un propósito de Dios, está hablando de un propósito en la vida, el hombre. Y entonces les ayuda a libertarse y les dice, ayunen de la dopamina. Pero mire, si nosotros como religiosos todas las veces estamos esperando que me traigan algo nuevo, no, eso no tiene revelación, eso es viejo. Hay cosas viejas que no las hemos hecho nunca, como practicar el amor. Hay cosas que por revelación la dijimos con mucha gloria, pero no la hicimos. Si no la hice, ¿me sirvió?
necesitamos ayunar. ¿Se da cuenta que necesitamos ayunar? Dice que se estimula la dopamina cuando trae novedades, pero también cuando trae recompensa. Se motiva cuando sabe que va a tener una recompensa. Ahora pregunto de nuevo, ¿tenemos recompensa en Dios? Entonces vamos a tener que motivarnos más con la recompensa. Dice que Jesús fue a la cruz motivado ¿por qué? Por la recompensa que venía después. El gozo puesto delante de la cruz porque sabía. Por eso ahí se manifiesta ¿qué? La fe. La fe, la certeza de lo que espero. La convicción de que hoy no lo veo, pero sé que por obediencia lo tendré. Por obediencia sé que lo tendré y se motiva mi fe a la recompensa. Sé que viene. Ahora, ¿cuál quiero que sea su recompensa? Lo que dice Romanos. Que sea libertada nuestra criatura. Que sea libertada nuestra criatura y que podamos libertar a otras criaturas. Le hemos prestado el oído a una serie de cosas y nos ha limitado, hermanos, nos ha limitado el propósito que el Señor tenía con nosotros. No permitamos que la falta de ayuno limite el plan que Dios tiene con nosotros. Podemos acortarlo o que se estire y que venga a cumplirlo cuando tenga 100 años. ¿Para qué? Para verlo un par de veces el propósito cumplido. Necesitamos disfrutar. Dios vino, nos mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos una vida abundante. La vida abundante no se logra con una religión. La religión me limita, la religión juzga. La religión hace un montón de cosas que no nos convienen, no nos traen libertad. La ley del Espíritu sí traerá libertad. Por eso yo necesito ser ministrado por el Espíritu, ministrado por la palabra que me va a traer verdadera libertad. Es un tiempo donde vamos a necesitar a lo mejor conocer algunas cosas que físicamente nos limitaba. Una para no juzgarnos, pero otra para no quedarnos en esa. Ay, que estoy desmotivado, es que no tengo ganas, es que me voy a perder el propósito si sigo desmotivado. Y es parte de la creación. Quiero que oremos. Señor, tenemos una palabra hoy. El rema de hoy es que la creación está sujeta a una esperanza. Está sujeta solamente a una esperanza, a la manifestación de los hijos de Dios. No hay otra esperanza. Se malogró toda la historia por un mal ayuno o por la desobediencia al ayuno. Todas las veces que comamos de nuestro razonamiento y dejemos de lado el razonamiento divino, habrá consecuencia. Y necesitamos vivir libre. Y necesitamos libertar a otros. Y necesitamos aprender a ver la diferencia que hay entre lo que es una religión, donde lo tengo a Dios, pero yo soy un hijo de desobediencia. Necesitamos tenerlo como Padre. Cristo vino a presentarlo como Padre. Y Él es el Padre de todos los espíritus. Por eso necesitamos motivar a todos los espíritus que puedan hacer ayunar la carne
Que sea el Espíritu el que esté tomando determinaciones de acuerdo al Padre. El Espíritu el que esté tomando decisiones de acuerdo a lo que ha dicho el Padre. Y ayunar en la carne. Ayunar en los deseos. Hay recompensa. Dígale a su dopamina, hay una recompensa. Voy a ayunar de las cosas que yo estoy deseando. Aun cuando pudieran venir de Dios, pero que se me están adelantando porque es el enemigo el que me pone otros caminos para lograrlo. Voy a ayunar. Voy a ayunar de todo lo que quiera estorbar. Siempre fue el enemigo el que estorbó el ayuno. Siempre él apareció para estorbar el ayuno. Y ya no es una simple serpiente. Es un gran dragón y queriendo devorarse al Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a libertarnos en este tiempo. Queremos libertar al Hijo. Hay una esperanza. Hay una esperanza, Señor, y que yo entre en ese ayuno glorioso para poder depender solamente de ti, Señor, y ayudar a libertar a tantos. Úsanos, oh Dios, porque para eso nos ha llamado. Amén. Yo no sé si me queda un versículo ahí. ¿No me queda uno? ¿Sí? Póngalo. Nos vamos a despedir entonces con esto. Póngase en pie. Porque somos guardados por el poder de Dios, dijo Pedro, para que la salvación se manifieste. Se tiene que manifestar. Verso 22. Ayunen. Absteneos de toda especie de mal. Ayunen. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardado por el consejo, guardado por lo que se te dice, abstenete, porque todo tu ser tiene que estar guardado para manifestarse. Tenemos que manifestarnos en la creación. Amén. Que el Señor los bendiga y grandemente. Aleluya.